«¡Bájate de mi avión!». El sonido resonó por la cabina como un trueno. La mano de la azafata, Betty Walsh, golpeó tan fuerte la cara de la niña de 8 años, Jasmine Thompson, que los pasajeros 3 filas atrás lo sintieron. Por solo un momento, todo se detuvo en ese avión a 30.000 pies de altura. El pequeño cuerpo de Jasmine se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Luego cayó hacia atrás en su asiento, su mochila morada amortiguó la caída. Su jirafa de peluche cayó al suelo. Y fue entonces cuando todos lo vieron. Sangre goteando de su nariz, corriendo hacia abajo sobre su camisa blanca con mariposas que su madre le había elegido esa mañana. Todo el avión se quedó en silencio. Podías oír el zumbido de los motores, el soplo del aire acondicionado y a 150 pasajeros conteniendo la respiración porque no podían creer lo que acababan de ver. Una azafata acababa de golpear a una niña. No por accidente, no para protegerse, sino porque estaba enfadada. Esta no era la primera cosa terrible que Betty le había hecho a Jasmine en este vuelo. Durante más de una hora, había burlado a la niña enferma, se había negado a ayudarla, se había reído de su enfermedad, la había llamado mentirosa por estar enferma, había amenazado con reportar a su madre a los servicios de protección infantil e ignorado sus llantos de ayuda mientras vomitaba y sufría. Betty había avergonzado a esta niña de 8 años delante de todos en el avión, había dicho que su dolor era solo por atención, y la había tratado tan mal que otros pasajeros intentaron intervenir, y ahora la había abofeteado lo suficientemente fuerte como para hacerla sangrar por la nariz. Mientras la mano temblorosa de Jasmine tocaba su nariz sangrante, mientras su labio empezaba a temblar, mientras todos en el vuelo 457 empezaban a entender lo que acababa de pasar, nadie sabía que este momento lo cambiaría todo. Nadie sabía que la niña asustada en el asiento 14C no era solo cualquier niña. Nadie sabía que su madre estaba en camino. Y cuando llegara la azafata que había hecho esta cosa terrible, desearía no haber subido nunca a ese avión. Pero vayamos despacio por un minuto. Antes de llegar a ese momento en que Betty se da cuenta de con quién está lidiando, necesitamos retroceder. Necesitamos entender cómo pasó esto. Cómo un vuelo normal de Boston a Chicago se convirtió en una agresión que estaría en todas las noticias en horas y empezaría una conversación en toda América sobre discriminación, enfermedades ocultas y proteger a niños que necesitan nuestra ayuda. Así que déjame llevarte de vuelta a donde realmente empezó esta pesadilla. De vuelta a cuando una valiente niña con el pelo en trenzas y una jirafa de peluche subió al vuelo 437, solo esperando llegar sana y salva a su madre. Si quieres ver cómo termina esta historia, asegúrate de suscribirte y activar la campana para que no te pierdas lo que pasa después. Esta es una historia que todos necesitan oír. Y quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te han tratado mal en un vuelo? Comparte tu historia en los comentarios porque necesitamos hablar de estas cosas. Si estás en contra de la injusticia, escribe justicia y dinos de dónde nos estás viendo en los comentarios. Recibirás una respuesta conmovedora de «Ahora, vayamos de vuelta al principio». 2 horas antes, el aeropuerto internacional de Logan en Boston estaba zumbando con el caos habitual de una ajetreada tarde de jueves. Familias corriendo hacia las puertas, viajeros de negocios revisando sus teléfonos, anuncios resonando por las terminales. Y caminando por la puerta B7, pequeña y sola, pero tratando de ser valiente, estaba Jasmine Thompson, de 8 años. Era una niña hermosa, con ojos brillantes e inteligentes que absorbían todo a su alrededor. Su pelo estaba hecho en trenzas ordenadas que su madre había tardado 2 horas en perfeccionar la noche anterior. Cada una adornada con cuentas de colores que chasqueaban suavemente cuando movía la cabeza. En su espalda llevaba una mochila morada cubierta de pegatinas de estrellas y apretada contra su pecho estaba su posesión más preciada, una jirafa de peluche llamada Señor Parches que había tenido desde los 3 años. Jasmine volaba sola como menor no acompañado, algo que nunca había hecho antes. Su madre le había explicado todo la noche anterior. Le había dicho exactamente qué pasaría, le había prometido que alguien la cuidaría en el avión,
y le había asegurado que la estaría esperando en la puerta en Chicago con los brazos abiertos. Pero allí parada en ese aeropuerto ajetreado, rodeada de extraños, Jasmine se sentía muy pequeña y muy asustada. Sus ojos escaneaban las caras a su alrededor, buscando a alguien amable, alguien que pudiera hacerla sentir segura. Mientras los pasajeros comenzaban a abordar el vuelo 447, Jasmine se unió a la fila, su mano agarrando al señor Parches tan fuerte que sus nudillos estaban pálidos. Cuando llegó a la puerta, entregó su papeleo especial al agente, quien sonrió cálidamente y pidió a una azafata que la escoltara al avión. Esa azafata era Betty Walsh. Betty Walsh había estado volando durante 15 años. Conocía cada procedimiento de seguridad, cada protocolo de emergencia, cada centímetro de esa aeronave. Su cabello rubio estaba peinado en un moño perfecto, sin un solo pelo fuera de lugar. Su maquillaje era impecable, su uniforme era crujiente y planchado, tenía esa sonrisa profesional que las azafatas practican en el entrenamiento, la que se supone que hace que los pasajeros se sientan bienvenidos y seguros. Pero si mirabas de cerca los ojos azules afilados de Betty, verías que la sonrisa nunca llegaba del todo a ellos. Había algo frío allí, algo duro. Cuando Betty tomó el papeleo de menor no acompañado de Jasmine, su sonrisa vaciló por solo un segundo. Su nariz se arrugó ligeramente mientras miraba hacia abajo a la pequeña niña negra con las trenzas con cuentas y el animal de peluche. Tomó los papeles con 2 dedos como si pudieran estar sucios y apenas los miró antes de guardarlos bajo su brazo. Jasmine, siendo la niña educada que su madre había criado, miró hacia arriba a Betty y dijo suavemente: «Disculpe, señora, no me siento muy bien. Me duele la barriga, pero mi mamá me está esperando en Chicago y ella me cuidará». Los ojos de Betty rodaron tan fuerte que era una maravilla que no se quedaran atascados. Dejó escapar un suspiro largo y dramático y murmuró lo suficientemente alto para que los pasajeros que abordaban detrás de Jasmine lo oyeran. Algunos padres no deberían tener permitido tener niños. Un par de pasajeros cercanos se veían incómodos, pero nadie dijo nada. Betty agarró el brazo de Jasmine, no con gentileza, y la dirigió por el pasillo hacia el asiento 14C. Jasmine se acomodó en su asiento de ventana, metiendo al señor Parches a su lado e intentando hacerse lo más pequeña posible. Ya se sentía no bienvenida. Ya sabía que a Betty no le gustaba, aunque no podía entender por qué. Había sido educada, había dicho por favor y gracias, tal como su madre le había enseñado, pero de alguna manera había hecho algo mal. Mientras el avión se preparaba para el despegue, el estómago de Jasmine comenzó a revolver. No era solo nerviosismo por volar sola, aunque eso ciertamente era parte de ello. Esto era diferente, esto era el sentimiento familiar y terrible con el que había lidiado durante 2 años ahora. Su estómago se sentía como si se estuviera retorciendo en nudos. Olas de náuseas rodaban por su pequeño cuerpo. Su frente se cubrió de sudor frío. Sus manos agarraron los reposabrazos tan fuerte que sus dedos dolían. Sabía lo que esto significaba. Su condición estaba actuando, necesitaba su medicina, pero su madre le había explicado que la medicina tenía que ir en su equipaje facturado por las reglas de la TSA sobre líquidos. Y Jasmine no había entendido del todo por qué eso importaba hasta justo ahora, cuando la necesitaba y no podía tenerla. La señal de cinturones aún estaba encendida. El anuncio de seguridad estaba reproduciéndose. Jasmine sabía que se suponía que debía quedarse sentada, pero también sabía que necesitaba ayuda. Con una mano temblorosa, alcanzó hacia arriba y presionó el botón de llamada sobre su asiento. La pequeña luz se encendió con un ding suave. Pasó 1 minuto, luego 2. Jasmine lo presionó de nuevo, su estómago revolviéndose peor ahora, su boca llenándose con ese sabor horrible que significaba que podría vomitar pronto. Finalmente Betty apareció en el pasillo y no se veía feliz. «¿Qué?», espetó Betty. Sus brazos cruzados sobre su pecho. La voz de Jasmine salió pequeña y asustada. «Por favor, señora, ¿podría tener un ginger ale, Seal? Me duele la barriga de verdad mal». Betty dejó escapar un suspiro teatral que hizo que varios pasajeros se giraran a mirar. «Aún no hemos despegado.
Tendrás que esperar hasta que estemos en el aire. Y francamente no estoy dirigiendo un vivero aquí arriba. Si no puedes manejar volar como una niña grande, tal vez no deberías volar sola. Los ojos de Jasmine se llenaron de lágrimas, pero las contuvo parpadeando. Lo siento, solo pensé que tal vez usted... Betty la cortó. Ahora siéntate, quédate quieta y espera como todos los demás. Se dio la vuelta sobre sus talones y se alejó, dejando a Jasmine sentada allí, sintiéndose avergonzada, enferma y más sola que nunca. Al otro lado del pasillo y una fila hacia arriba, en el asiento 2B, una joven llamada Jennifer Martínez había presenciado todo el intercambio. Jennifer tenía 26 años, era maestra de tercer grado en una escuela primaria en Chicago y sabía reconocer a una niña asustada y enferma cuando la veía. Había visto la forma en que Betty le había hablado a Jasmine, el frío en su voz, la completa falta de compasión. Le hervía la sangre. Jennifer se desabrochó el cinturón de seguridad, se inclinó por el pasillo y captó la atención de Jasmine con una sonrisa gentil. «Hola, cariño», dijo suavemente. «¿Estás bien?» Jasmine sacudió la cabeza sin confiar en sí misma para hablar sin llorar. Jennifer sacó de su bolso una pequeña lata de caramelos de menta. «Aquí, prueba uno de estos. A veces ayudan cuando el estómago no se siente bien». Se lo ofreció, y Jasmine tomó uno con una sonrisa agradecida y acuosa. Fue entonces cuando Betty reapareció, aparentemente de la nada, su rostro torcido por la ira. Se interpuso entre Jennifer y Jasmine, su voz baja y afilada. «Disculpe, pero necesito que se quede en su asiento y no aliente comportamientos que buscan atención. Esta niña necesita aprender que no puede manipular a la gente actuando enferma». La boca de Jennifer se abrió. «Es una niña que dijo que no se siente bien. Solo estoy tratando de ayudar». «Y yo estoy tratando de hacer mi trabajo», replicó Betty, sus ojos destellando. «Así que, por favor, ocúpese de sus asuntos». Le lanzó a Jasmine una mirada de advertencia antes de alejarse de nuevo. Jennifer se acomodó en su asiento, sacudiendo la cabeza con incredulidad, pero siguió mirando hacia atrás a Jasmine, preocupada. Y Jasmine, agarrando al señor Parches y chupando el caramelo de menta que apenas ayudaba con su náusea, susurró para sí misma: «Extraño a mi mamá. Ojalá estuviera aquí». Lágrimas rodaron por sus mejillas e intentó secarlas antes de que alguien las viera, tratando tan duro de ser valiente como su madre le había dicho que fuera. Pero la verdad era que Jasmine estaba aterrorizada. Su estómago empeoraba. La azafata la odiaba por razones que no podía entender y ni siquiera habían despegado aún. No tenía forma de saber que las cosas estaban a punto de empeorar mucho más. No tenía forma de saber que en menos de una hora sería humillada, herida y agredida delante de 150 personas. Y no tenía forma de saber que cuando su madre se enterara de lo que le había pasado a su niña en el vuelo 447, habría un ajuste de cuentas como nada que Betty Walsh hubiera experimentado jamás. «Antes de continuar con lo que pasa después, quiero que hagas algo por mí. Si estás invertido en la historia de Jasmine, si quieres ver la justicia servida, presiona ese botón de suscribirse ahora mismo. Esta historia se pone más intensa, más emocional y más satisfactoria a medida que avanza. Y no querrás perderte ni un solo momento. Y déjame preguntarte esto, si estuvieras sentado en ese avión y vieras a una azafata tratando a una niña enferma de esta manera, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías hablado como Jennifer o te habrías quedado callado? Dímelo en los comentarios porque estas conversaciones importan. Ahora, veamos qué pasó después. 30 minutos en el vuelo, las cosas pasaron de malas a peores. El avión había alcanzado la altitud de crucero, la señal de cinturones estaba apagada, y la mayoría de los pasajeros se habían acomodado con libros, portátiles o películas. Pero en el asiento 14C, Jasmine estaba en agonía. El caramelo de menta que Jennifer le había dado había ayudado por quizás 5 minutos, pero ahora la náusea estaba de vuelta con venganza, más fuerte que antes. Su estómago se sentía como si estuviera en llamas. El sudor goteaba por su cara, todo su cuerpo temblaba. Sabía que iba a estar enferma, podía sentirlo subiendo por su garganta. Tenía que llegar al baño, y tenía que llegar ahora.
Jasmine se desabrochó el cinturón con dedos temblorosos, agarró al señor Parches para consuelo y tropezó hacia el pasillo en piernas que se sentían como gelatina. Su visión era borrosa. El avión parecía inclinarse y girar a su alrededor. Puso una mano en los asientos mientras caminaba, tratando de estabilizarse, tratando tan duro de llegar al baño solo 10 filas adelante. Pero Betty estaba en el pasillo con su carrito de bebidas. Y Jasmine, en su estado enfermo y desorientado, no lo vio hasta que fue demasiado tarde. Su cadera chocó contra la esquina del carrito y un solo vaso de café que estaba encima se volcó, derramándose sobre el carrito y goteando al suelo. La cabeza de Betty se levantó de golpe y su rostro se transformó en algo feo. «¿Estás bromeando en este momento?», chilló, su voz tan alta que pasajeros por toda la cabina se giraron a mirar. «¿Tienes idea de lo torpe e imprudente que eres? Mira este desastre. Tu madre va a ser multada por los costos de limpieza. ¿Lo entiendes?». Los ojos de Jasmine se abrieron de par en par con miedo. Lo siento mucho. No quise, solo necesito llegar al baño. Voy a... Pero nunca terminó la frase. Justo allí, en el pasillo, delante de docenas de pasajeros mirando, Jasmine vomitó. Salió tan de repente que ni siquiera tuvo tiempo de cubrirse la boca. El contenido de su estómago salpicó el suelo del avión, sus zapatos, el bajo de los pantalones del uniforme de Betty. El rostro de Betty se contorsionó con rabia y repulsión. Saltó hacia atrás como si Jasmine le hubiera lanzado ácido, su boca torcida en disgusto. «Oh, Dios mío, esto es asqueroso. Esto es absolutamente asqueroso». Miró alrededor a todos los pasajeros mirando, asegurándose de tener audiencia, y anunció en una voz goteando desprecio: «Esto es exactamente por qué niños como ella no deberían volar solos. Sin disciplina, sin control, solo haciendo desastres para que todos los demás los lidien». Varios pasajeros murmuraron en acuerdo. Una mujer blanca mayor en el asiento 8A, Karen Hendricks, con el pelo gris perfectamente peinado y un collar de perlas, asintió aprobatoriamente. «Tiene toda la razón», dijo Karen lo suficientemente alto para que todos a su alrededor lo oyeran. «Los niños de hoy no tienen disciplina alguna. Los padres solo los medicaban y hacen excusas en lugar de enseñarles modales y autocontrol apropiados». Jasmine se quedó allí en el pasillo cubierta de su propio vómito, lágrimas corriendo por su cara, temblando tan fuerte que apenas podía pararse. Nunca se había sentido tan humillada en toda su vida. Quería desaparecer, quería asomar su madre, quería despertarse y descubrir que todo esto era una pesadilla. Jennifer Martínez no podía soportarlo más. Se desabrochó el cinturón, corrió al lado de Jasmine y puso un brazo protector alrededor de los hombros de la niña. «Está bien, cariño, va a estar bien, vamos a limpiarte». Miró hacia arriba a Betty con fuego en los ojos. «Esta niña está claramente muy enferma, necesitamos asistencia médica, tienes que alertar al capitán ahora mismo». Betty cruzó los brazos, su rostro duro. «Es mareo por movimiento, quizás un poco de ansiedad. Algunos niños simplemente no pueden manejar volar y se alteran en un estado. Créeme, he estado haciendo esto por 15 años. Sé reconocer comportamiento que busca atención cuando lo veo». «Ella tiene 8 años y está claramente enferma», replicó Jennifer, su voz subiendo. «Esto no se trata de atención, se trata de una niña en distress que necesita ayuda». «Y yo dije que lo manejaré», respondió Betty fríamente. «Ahora, si no regresas a tu asiento, tendré que reportarte por interferir con la tripulación realizando sus deberes». Jasmine, aún sollozando, tiró de la manga de Jennifer. Su voz salió como un susurro roto. «Tengo una condición crónica, se llama gastroparesia. Mi medicina está en mi equipaje facturado porque la TSA hizo que mi mamá la sacara de mi equipaje de mano. Intenté decírselo, pero no me escucha». Betty dejó escapar una risa dura y cruel. «Oh, qué conveniente. Una condición crónica que nadie puede verificar porque tu medicina casualmente está en algún lugar al que no podemos llegar. Dime, ¿tu madre te enseñó a inventar excusas cuando te metes en problemas? Porque eso es lo que esto me suena a mí». Karen se inclinó hacia adelante en su asiento, asintiendo vigorosamente. «Mis pensamientos exactamente.
Los niños de hoy inventan todo tipo de enfermedades para obtener simpatía y tratamiento especial. TDAH, ansiedad, alergias alimentarias, condiciones estomacales misteriosas. En mis días solo lo llamábamos ser mimados. Arriba en primera clase, un hombre negro alto en un traje caro había oído suficiente. Marcus Green tenía 42 años, era un empresario exitoso que había crecido en hogares de acogida y sabía lo que se sentía ser un niño sin nadie que te protegiera. Había estado tratando de ignorar el alboroto, pero cuando oyó a esa niña llorando, cuando oyó la forma en que esa azafata le hablaba, algo en él se rompió. Se desabrochó el cinturón y caminó hacia la clase económica, su rostro decidido. «Disculpe», dijo Marcus con firmeza, su voz profunda cortando el caos. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se está tratando a esta niña de esta manera?» Betty se giró hacia él, sus ojos entrecerrados. «Señor, esto no le concierne. Por favor, regrese a su asiento y ocúpese de sus asuntos». «Me concierne cuando oigo a una niña llorando y siendo humillada por un adulto que se supone que debe cuidarla», respondió Marcus, su voz firme, pero su mandíbula apretada por la ira. Miró hacia abajo a Jasmine, su expresión suavizándose. «¿Estás bien, cariño?» Antes de que Jasmine pudiera responder, Betty se interpuso entre ellos. «Señor, necesito que vuelva a su asiento ahora mismo. Esta niña está siendo disruptiva. Está haciendo un desastre. Y francamente, ustedes siempre piensan que todo es discriminación cuando realmente se trata solo de seguir las reglas y mantener el orden». Las palabras colgaron en el aire como veneno. «Ustedes». Varios pasajeros jadearon. La boca de Jennifer se abrió. Los ojos de Marcus se enfriaron. «Disculpe», dijo Marcus, su voz peligrosamente tranquila. Fue entonces cuando Tom Bradford se levantó. Tom era un hombre blanco en sus 50 con cabello escaso y rostro rojo, sentado 3 filas detrás de Jasmine. «Mira, amigo, creo que estás empeorando esta situación», le dijo a Marcus. «La azafata solo está tratando de hacer su trabajo. ¿Por qué no vuelves a primera clase y la dejas manejarlo? Solo estás agitando las cosas». Marcus se giró para mirar a Tom, su expresión dura. «Yo agitando las cosas. Esta niña está enferma y siendo tratada como basura, y yo soy el problema». «Estás siendo una mocosa», replicó Tom, «y estás jugando la carta racial cuando esto no tiene nada que ver con eso. Se trata de un niño que no puede portarse bien en un avión». La respiración de Jasmine se estaba volviendo laboriosa ahora, saliendo en jadeos cortos e irregulares. Se agarró el estómago y se dobló por la mitad. El dolor claramente abrumador. A través de sus lágrimas, intentó explicarlo una vez más. por favor, escúchenme. Tengo gastroparesia severa. Mi estómago no se vacía bien. Necesito mi medicina antináuseas o podría terminar en el hospital. Mi mamá tiene todos mis papeles médicos. Por favor, no estoy mintiendo. Estoy realmente enferma». Betty puso los ojos en blanco y apuntó un dedo a Jasmine. «Esas son excusas que tu madre probablemente te escribió para memorizar. Estoy harta de esto. Siéntate, quédate quieta y deja de interrumpir este vuelo o tendré a seguridad esperándote en la puerta. Y llamaré a servicios de protección infantil para reportar a tu madre por negligencia médica. ¿Lo entiendes?». El rostro de Jasmine palideció. Servicios de protección infantil la alejarían de su mamá. Lágrimas frescas corrieron por sus mejillas mientras asentía y tropezaba de vuelta a su asiento, aún cubierta de vómito, aún en terrible dolor, ahora aterrorizada de que hubiera metido a su madre en problemas. Las manos de Jennifer temblaban de rabia mientras sacaba su teléfono y empezaba a grabar. Captó imágenes de Jasmine llorando y agarrándose el estómago, de Betty de pie allí, con los brazos cruzados, viéndose molesta en lugar de preocupada, del desastre en el pasillo que nadie estaba limpiando. Tenía la sensación de que estaba presenciando algo que necesitaba ser documentado. De vuelta en su asiento, Jasmine empezó a hacer arcadas secas de nuevo, su pequeño cuerpo convulsionando con el esfuerzo. Aunque no quedaba nada en su estómago para sacar, se mecía de adelante hacia atrás, agarrando al señor Parches con una mano y su estómago con la otra, gimiendo de dolor.
Betty pasó por su fila y dijo en voz alta: «Deja de ser tan dramática. Estás molestando a otros pasajeros que pagaron buen dinero por este vuelo. Si no puedes controlarte, tal vez necesites ser sedada». Karen habló de nuevo, su voz afilada con irritación. «Tengo una reunión extremadamente importante en Chicago. Se supone que presento ante la Junta en 3 horas. Las payasadas de esta niña son completamente inaceptables. Azafata, exijo que maneje esta situación con más firmeza. Necesita ser controlada». Varios otros pasajeros asintieron en acuerdo, mientras otros, como Jennifer y Marcus, miraban con horror. La cabina estaba dividida. Algunos veían a una niña mimada haciendo una escena. Otros veían a una niña enferma siendo torturada. Y arriba, al frente del avión, en la cabina, el capitán no tenía idea de que una de sus azafatas estaba abusando de una niña justo bajo sus narices. Jasmine presionó su cara contra la ventana fría del avión, lágrimas corriendo por sus mejillas, y susurró para sí misma: «Mamá, por favor ayúdame, por favor ven a ayudarme». Nunca se había sentido tan sola, tan asustada, tan indefensa en toda su vida. Y lo peor aún estaba por venir. Si esta historia te está enfadando, si quieres ver qué pasa cuando la madre de Jasmine se entera de lo que le han hecho a su hija, entonces presiona ese botón de suscribirse ahora mismo, porque la siguiente parte de esta historia te dejará sin palabras y necesitas ver cómo termina. Déjame preguntarte algo. Si fueras un pasajero en ese vuelo viendo esto desarrollarse, ¿habrías sacado tu teléfono para grabar como Jennifer? ¿O habrías confrontado directamente a Betty? ¿Qué habrías hecho? Deja tu respuesta en los comentarios porque realmente quiero saberlo. Ahora lleguemos a la parte donde todo cambia. Habían pasado 20 minutos desde que Jasmine había estado enferma en el pasillo y su condición había pasado de mala a absolutamente crítica. Estaba acurrucada en su asiento, su rostro gris, sus labios pálidos, su respiración saliendo en jadeos cortos y desesperados. Cada respiración parecía una lucha. Su pequeño pecho se agitaba con el esfuerzo de meter aire en sus pulmones. El sudor empapaba su camisa de mariposas. Se agarraba el estómago tan fuerte que sus nudillos estaban blancos y lágrimas corrían continuamente por su cara. Jennifer seguía mirando hacia atrás a ella cada vez más alarmada. Esto ya no era solo una niña enferma. Era una niña en serios distress médicos. Intentó 2 veces más llamar la atención de Betty, insistiendo en que necesitaban aterrizar el avión o al menos obtener ayuda médica. Pero Betty la había desestimado ambas veces, diciendo que Jasmine solo estaba siendo dramática y que ceder a su comportamiento solo lo alentaría. Pero Jasmine no estaba siendo dramática. Se estaba muriendo dentro de ese avión, y lo sabía. Había pasado por brotes de gastroparesia antes, pero nunca así, nunca tan malo, nunca sin su madre allí para ayudarla, para abogar por ella, para hacer que el dolor parara. Intentó tomar una respiración profunda y no pudo. Sus pulmones no se llenaban. El pánico empezó a instalarse encima de todo lo demás. Necesitaba ayuda, la necesitaba ahora. No podía esperar más. Con cada onza de fuerza que le quedaba, Jasmine se desabrochó el cinturón e intentó pararse. Tal vez si podía llegar al frente del avión, si podía encontrar al capitán, si podía hacer que alguien entendiera que estaba realmente, verdaderamente enferma y no solo buscando atención. Pero el momento en que sus pies tocaron el suelo, sus piernas cedieron completamente. No quedaba fuerza en ellas. Se inclinó hacia adelante en el pasillo, sus brazos agitando, tratando de agarrarse a algo, cualquier cosa. Sus manos agarraron las piernas de Betty mientras la azafata pasaba. No para atacarla, no para herirla, sino simplemente porque Betty estaba allí y Jasmine se estaba cayendo y sus instintos de 8 años le decían que agarrara algo para romper la caída. Lo que pasó después quedaría grabado en la memoria de cada pasajero en ese vuelo por el resto de sus vidas. Betty había alcanzado su punto de quiebre. Durante la última hora, esta niña había interrumpido su vuelo, hecho un desastre, ignorado sus instrucciones, y ahora tenía la audacia de agarrarla. Betty había sido alentada por pasajeros como Karen y Tom, que seguían diciendo que la niña necesitaba disciplina, necesitaba ser controlada,
Necesitaba aprender que este comportamiento era inaceptable. Y en ese momento, con las pequeñas manos de Jasmine en sus piernas, con toda su ira y disgusto y frustración hirviendo, Betty perdió el control. Su mano subió y bajó fuerte sobre la cara de Jasmine con la palma abierta. El crack del golpe resonó por la cabina como un disparo. «He tenido suficiente», gritó Betty, su voz aguda y furiosa. «Suficiente de tu interrupción, suficiente de tu manipulación, suficiente de tu completa falta de disciplina, tú, mocosa mimada y que busca atención». Por un momento congelado, todo el avión se quedó en silencio. La cabeza de Jasmine se había girado hacia un lado por la fuerza del golpe. Luego colapsó hacia atrás en su asiento. Y fue entonces cuando todos vieron la sangre goteando de su nariz, vieron la marca roja de mano formándose en su mejilla, vieron la mirada de shock y terror absoluto en la cara de esa niña. Entonces todo el infierno se desató. «¡Oh, Dios mío!», gritó Jennifer, saltando de su asiento. «Acabas de golpear a una niña. Acabas de agredir a una niña de 8 años». Corrió al lado de Jasmine, atrayendo a la niña en sus brazos protectores. Marcus vino corriendo de primera clase, su rostro una máscara de furia. «¿Estás loca? Todos acaban de ver lo que vi. Ella golpeó a esa niña. Esto es agresión. Esto es abuso infantil». Pero Karen también se levantó, su voz afilada y defensiva. La niña la agarró, atacó a la azafata primero. Betty solo se estaba defendiendo. La niña estaba completamente fuera de control y algo tenía que hacerse. Tom intervino, apuntando a Marcus. «Tiene razón, la niña ha estado causando problemas todo el vuelo. A veces los niños necesitan disciplina. No puedes esperar que la azafata solo se deje atacar». «¿Atacar?». La voz de Marcus se elevó a un rugido. «Ella tiene 8 años y está enferma. Se estaba cayendo y alcanzó algo para apoyo. Eso no es un ataque, es una niña en distress». Betty, dándose cuenta de lo que había hecho, dándose cuenta de que docenas de pasajeros lo habían presenciado, sabiendo que debería sentir remordimiento, pero sintiendo solo ira y defensividad, dobló la apuesta. «Esa niña me agarró agresivamente», dijo, su voz temblando pero desafiante. «Se abalanzó sobre mis piernas. Me estaba defendiendo de una niña agresiva. Eso es lo que pasó. Tengo todo el derecho a protegerme de una agresión física, independientemente de la edad del atacante». «Estás mintiendo», gritó Jennifer, aún sosteniendo a Jasmine, quien sollozaba incontrolablemente. «Se estaba cayendo, estaba enferma y débil y cayéndose, y tú la golpeaste. Vi todo y grabé la mayor parte de este vuelo en mi teléfono». Marcus sacó su teléfono celular. «Voy a llamar a la policía en cuanto aterricemos y exijo hablar con el capitán ahora mismo. Este avión necesita aterrizar inmediatamente. Capitán, necesitamos al capitán aquí ahora». Tom se levantó, metiéndose en la cara de Marcus. «Necesitas calmarte y dejar de convertir esto en algo que no es. Deja de hacer que todo sea sobre raza. La azafata hizo lo que tenía que hacer para mantener el orden en esta aeronave». «No te atrevas», dijo Marcus, su voz baja y peligrosa. «No te atrevas a decirme que me calme cuando acabo de ver a una mujer adulta golpear a una niña enferma en la cara. Esto no tiene nada que ver con raza y todo con lo correcto e incorrecto». El alboroto había alcanzado tal punto febril que pasajeros por toda la cabina se estaban levantando, gritando, tomando partido, sacando sus teléfonos para grabar. La puerta de la cabina se abrió y el capitán Robert Chen emergió, su expresión severa y su mandíbula apretada. Era un hombre en sus últimos 50 con canas en las sienes y el tipo de presencia que comandaba atención inmediata. «¿Qué está pasando aquí?», demandó, su voz cortando el caos. Todos empezaron a hablar a la vez. Betty inmediatamente corrió hacia adelante. «Capitán, lo siento mucho por la perturbación. Un menor no acompañado se volvió agresivo y me atacó físicamente, y me vi forzada a defenderme. La situación está ahora bajo control, pero quería que estuviera al tanto». «Es una mentira», gritó Jennifer, empujando hacia adelante con Jasmine aún en sus brazos. «Ella golpeó a esta niña en la cara. Mírela. Mire la marca de mano en su mejilla. Mire la sangre de su nariz. Esta niña tiene 8 años y está severamente enferma.
y esta mujer la ha estado abusando durante todo el vuelo. Marcus dio un paso adelante, su voz firme a pesar de su ira. Capitán, soy Marcus Green, y soy testigo de lo que acaba de pasar. Esa azafata golpeó a esta niña delante de docenas de pasajeros. Esto es agresión. Necesitamos aterrizar este avión inmediatamente y obtener atención médica para esta niña e involucrar a las fuerzas del orden. Tom se abrió paso hacia adelante. Capitán, la niña ha sido disruptiva durante todo el vuelo. Agarró las piernas de la azafata. Betty solo se estaba defendiendo. Algunos de nosotros estamos de acuerdo en que la situación necesitaba ser manejada con firmeza. Karen asintió vigorosamente. La niña está completamente indisciplinada. Ha estado causando problemas desde que abordamos. La azafata mostró una restricción notable, si me lo preguntan. El capitán Chen miró alrededor al caos, a la cabina dividida, a la niña con sangre en la cara, y su expresión se volvió aún más seria. Se acercó a Jasmine gentilmente. «Cariño, ¿puedes decirme tu nombre?» Jasmine sollozaba tan fuerte que apenas podía hablar, todo su cuerpo temblando, su mano presionada contra su mejilla ardiente. Jasmine Thompson, ahogó. «Mi mamá es Victoria Thompson. Su número es 555-127. Por favor, llame a mi mamá, por favor. Quiero a mi mamá». El rostro de Betty palideció ante el nombre Victoria Thompson, pero se recuperó rápidamente y bufó. «Capitán, cada niño dice que su padre es alguien importante cuando están en problemas. He estado volando por 15 años, he lidiado con familias arrogantes antes, amenazan con demandas, sueltan nombres, piensan que su niño es especial. Esto no es diferente». Pero el capitán Chen ya no estaba escuchando a Betty. Estaba mirando la condición deteriorada de Jasmine, la sangre, la marca de mano en su mejilla, cómo jadeaba por aire. Su entrenamiento le decía que esto era una emergencia médica. Su instinto le decía que algo estaba muy, muy mal aquí. Y el nombre Victoria Thompson le picaba en el fondo de la mente como si lo hubiera oído recientemente. «Vamos ahora a hacer un aterrizaje de emergencia en Cleveland», anunció, su voz sin dejar espacio para argumentos. «Llamaré por adelantado para personal médico, seguridad del aeropuerto y representantes corporativos. Todos necesitan regresar a sus asientos inmediatamente y permanecer calmados». Miró a Betty y su expresión era ilegible. «Betty, necesito que te sientes en un asiento de tripulación y te quedes allí hasta que aterricemos. No interactúes con ningún pasajero, no toques a esa niña de nuevo». La boca de Betty se abrió. «Pero, capitán, es una orden», dijo el capitán Chen firmemente, luego se dio la vuelta y volvió a la cabina para arreglar el aterrizaje de emergencia. Mientras el avión comenzaba su descenso hacia Cleveland, Betty sacó su teléfono con manos temblorosas. Victoria Thompson. Ese nombre era tan familiar. ¿Por qué era tan familiar? Abrió su navegador y escribió el nombre, y mientras los resultados de búsqueda cargaban, su sangre se convirtió en hielo. La cara de Victoria Thompson llenó su pantalla. Artículo tras artículo, foto tras foto. Victoria Thompson, nombrada CEO de Stellar Airways. Nombramiento histórico. Primera mujer negra en liderar una importante aerolínea de AAUU. Stellar Airways anuncia nueva CEO, promete reformas en toda la compañía. La mujer en las fotos era elegante, poderosa, exitosa, y según los artículos, acababa de asumir como CEO de Stellar Airways hace 3 meses. Stellar Airways, la compañía matriz de la aerolínea para la que trabajaba Betty. La mano de Betty empezó a temblar tan violentamente que casi dejó caer su teléfono. Su rostro pasó de pálido a gris. Miró hacia Jasmine, a la niña que había estado atormentando por más de 1 hora. A la niña que acababa de golpear en la cara lo suficientemente fuerte como para hacerla sangrar. Esa era la hija de la CEO. Acababa de agredir a la hija de la CEO. El pánico se instaló. Betty frenéticamente sacó el manifiesto de pasajeros en su tableta de trabajo y encontró la información de Jennifer Martínez. Intentó borrarla, sus dedos apuñalando la pantalla, pero el sistema no la dejó hacer cambios en pleno vuelo.
Miró alrededor a las otras azafatas, las que habían presenciado todo. «Tienen que respaldarme», susurró desesperadamente a Sarah, una azafata más joven. «Tienen que decir que la niña me atacó primero. Por favor, tengo una familia. No puedo perder mi trabajo. Tienen que decir que la vieron agarrarme agresivamente». Sarah se apartó de ella, disgusto escrito en toda su cara. «Vi lo que realmente pasó, Betty. Y no voy a mentir por ti». Karen notó el pánico de Betty y se inclinó hacia adelante. «¿Qué pasa? ¿Por qué te ves así?» Betty le mostró la pantalla del teléfono con la cara y el título de Victoria Thompson. Karen lo leyó y por primera vez desde que empezó el vuelo, su expresión confiada vaciló. Su boca se abrió y cerró. «Oh», fue todo lo que logró decir. «Oh, no». Mientras el avión descendía hacia Cleveland, mientras los vehículos de emergencia entraban en vista en la pista, mientras Jasmine lloraba quedamente en los brazos de Jennifer, Betty se sentó congelada en su asiento de tripulación, viendo toda su vida desmoronarse a su alrededor. Había agredido a la hija de la CEO delante de testigos en cámara, y en unos 15 minutos iba Eva a tener que enfrentar las consecuencias. No tenía idea de cuán severas serían esas consecuencias, porque en ese mismo momento Victoria Thompson estaba aterrizando en el aeropuerto de Cleveland en un jet privado y venía por sangre. Si quieres ver qué pasa cuando el amor de una madre se encuentra con la furia de una madre, cuando la justicia finalmente alcanza a alguien que pensó que era intocable, entonces presiona ese botón de suscribirse ahora mismo. La siguiente parte de esta historia es lo más satisfactorio que verás en toda la semana, y no querrás perdértelo. Y dime esto, ¿crees que Betty merece lo que le viene o crees que hay alguna excusa para lo que hizo? Déjame saber en los comentarios. Ahora lleguemos al enfrentamiento que has estado esperando. El avión tocó tierra en Cleveland con un sacudón que envió una onda por la cabina. A través de las ventanas, los pasajeros podían ver vehículos de emergencia alineados en la pista, sus luces destellando rojo y azul bajo el sol de la tarde. Camiones de bomberos, ambulancias, autos de policía, todos esperando al vuelo 437. Esto no era un aterrizaje normal, era una respuesta de crisis. El momento en que el avión se detuvo completamente, la puerta se abrió y paramédicos corrieron a bordo, sus bolsas médicas en mano, sus rostros serios y profesionales. Fueron directamente a Jasmine, quien aún estaba acurrucada en el abrazo protector de Jennifer, su rostro pálido y surcado con lágrimas secas y sangre. «Hola, cariño, estamos aquí para ayudarte», dijo el paramédico principal gentilmente, arrodillándose junto a su asiento. «¿Puedes decirme cómo te sientes?» Jasmine apenas podía hablar. Su voz salió como un susurro débil. «Me duele tanto el estómago. No puedo respirar bien. Todo duele». Los paramédicos trabajaron rápido, revisando sus signos vitales, mirando la marca de mano en su rostro, examinando su condición general. «Está severamente deshidratada», dijo uno a su compañero. «Presión arterial baja, ritmo cardíaco elevado. Está experimentando un brote peligroso de gastroparesia y muestra signos de shock, probablemente por la agresión física combinada con su condición médica». Justo detrás de los paramédicos vinieron la seguridad del aeropuerto, 2 oficiales de policía en uniforme y la gerencia del aeropuerto. La cabina ahora estaba abarrotada de funcionarios, todos tratando de entender qué había pasado en este vuelo que requería un aterrizaje de emergencia. Betty vio su oportunidad, se levantó de su asiento de tripulación, alisó su uniforme y puso su voz más profesional, aunque temblaba con pánico apenas controlado. «Oficiales, gracias por venir. Lo siento mucho por esta situación que escaló a este punto. Quiero dejar claro que yo fui la víctima aquí. Esta niña se volvió agresiva e incontrolable durante el vuelo. Me atacó físicamente, agarrándome las piernas, y me vi forzada a defenderme. Es una situación desafortunada, pero tuve que protegerme de una pasajera agresiva, aunque sea una menor». Jennifer se levantó inmediatamente, su teléfono en la mano. «Es una mentira completa. Grabé todo este incidente. Esta mujer abusó de esta niña por más de 1 hora. Le negó ayuda médica, se burló de su enfermedad, la amenazó
y luego la golpeó en la cara cuando Jasmine se estaba cayendo porque estaba demasiado enferma para pararse. Marcus empujó hacia adelante, su voz firme y autoritaria. «Soy Marcus Green y presencié la agresión. Esa azafata golpeó a esta niña delante de docenas de pasajeros. La niña no la atacó. La niña estaba enferma, débil y cayéndose, y agarró lo más cercano para romper su caída, que resultó ser las piernas de la azafata. Lo que pasó no fue autodefensa, fue agresión a una menor». Otros pasajeros empezaron a hablar, sus voces superponiéndose, algunos apoyando a Jennifer y Marcus, describiendo en detalle cómo Betty había tratado a Jasmine durante el vuelo. Pero Tom y Karen también empujaron hacia adelante, tratando de controlar la narrativa. «Ahora esperen un minuto», dijo Tom en voz alta. «Ese video no muestra el contexto completo. Esa niña estaba siendo disruptiva y amenazante durante todo este vuelo. Estaba haciendo desastres, causando escenas, y sí, la agarró agresivamente a la azafata. Betty solo estaba haciendo su trabajo y manteniendo el orden en esta aeronave». Karen asintió vigorosamente, aunque su voz no era tan confiada como había sido antes. La situación era muy confusa. La niña estaba fuera de control, todos nos sentimos incómodos. Algo tenía que hacerse para restaurar el orden. No puedes esperar que la azafata solo se deje atacar. Pero sus historias no coincidían con el video de Jennifer. No coincidían con el relato de Marcus. No coincidían con los relatos de al menos una docena de otros pasajeros que vinieron adelante para decir que habían presenciado la crueldad de Betty. Los oficiales de policía se miraron, luego a Betty, sus expresiones volviéndose más escépticas por segundo. Fue entonces cuando un agente de puerta irrumpió en el avión, su rostro pálido, su aliento saliendo en jadeos como si hubiera estado corriendo. Corrió directamente al capitán Chen y le susurró algo frenéticamente en el oído. Lo que sea que dijo, hizo que los ojos del capitán se abrieran de par en par. Las palabras del agente de puerta se llevaron lo suficientemente lejos para que la gente cercana las oyera. La misma Victoria Thompson acaba de aterrizar en el aeropuerto de Cleveland en el jet ejecutivo privado de la compañía. Viene para acá ahora mismo con asesoría legal y seguridad corporativa. Betty lo oyó. La sangre se drenó completamente de su rostro, su postura confiada colapsó. Miró alrededor a las otras azafatas con ojos salvajes y desesperados. «Por favor», suplicó, su voz rompiéndose. «Por favor, tienen que respaldarme, digan que la niña me atacó, digan que solo me estaba defendiendo. Les daré lo que sea. Dinero. Cubriré todos sus turnos de vacaciones. Cubriré por ustedes para siempre, por favor. Tengo una familia que mantener. Tengo niños. No puedo perder mi trabajo. Por favor». Sarah, la azafata más joven, se apartó de Betty como si fuera contagiosa. «Vi lo que realmente pasó, Betty», dijo quedamente, «y no voy a mentir por ti». Otra azafata, Michael, sacudió la cabeza tristemente. «Siempre supe que tu tratamiento a ciertos pasajeros te alcanzaría eventualmente. Intenté advertirte, pero nunca escuchaste». Betty se quedó allí abandonada por sus colegas, sus mentiras desmoronándose a su alrededor, el pánico subiendo en su pecho como una ola tidal. Y entonces la puerta de la cabina se abrió de nuevo. La energía en el avión cambió instantáneamente. Fue como si la presión del aire cambiara. Cada cabeza se giró hacia la puerta y allí estaba ella, Victoria Thompson. Era una mujer negra elegante en sus primeros 40 y comandaba a tensión el momento en que pisó esa aeronave. Llevaba un traje de poder azul marino impecable que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente, con aretes de diamantes que captaban la luz. Su cabello natural estaba peinado en una corona profesional de rizos que enmarcaban su rostro perfectamente, pero era su presencia lo que realmente cautivaba a todos. Esta era una mujer que lideraba salas de juntas, que tomaba decisiones de millones de dólares, que había roto barreras para convertirse en la primera mujer negra en dirigir una importante aerolínea de EEUU, radiante de autoridad, inteligencia y poder. Estaba flanqueada por 2 abogados en trajes caros llevando maletines,
y un oficial de seguridad corporativo que parecía que podía romper a alguien por la mitad sin sudar. Sus tacones chasqueaban autoritariamente en el suelo de la aeronave mientras caminaba por el pasillo, y cada pasajero se quedó en silencio mirándola. Su rostro estaba compuesto, profesional, controlado, pero sus ojos oscuros ardían con algo primal y feroz. Esta no era solo una CEO caminando a uno de los aviones de su compañía. Esta era una madre viniendo a rescatar a su hija. «Mami», la palabra salió de la garganta de Jasmine en un grito roto y desesperado. «Mami». La máscara profesional de Victoria se rompió. Solo por un segundo, solo por un latido. Su rostro se arrugó con dolor y furia y amor. Corrió hacia adelante, cayendo de rodillas junto al asiento de Jasmine, sin importar su traje caro, sin importar la suciedad en el suelo del avión. Sus manos temblaron mientras acunaba gentilmente la cara de su hija, examinando la marca roja brillante de mano en su mejilla, la sangre seca bajo su nariz, las huellas de lágrimas en su piel. «Oh, bebé», susurró Victoria, y una sola lágrima se deslizó por su propia mejilla. «Oh, mi bebé, mami está aquí ahora, mami está aquí. Todo va a estar bien, te lo prometo, todo va a estar bien». La sostuvo cuidadosamente, atenta a su condición estomacal, y Jasmine enterró su rostro en el hombro de su madre y sollozó como si su corazón se estuviera rompiendo. Victoria cerró los ojos, respirando el aroma de su hija, sintiendo su pequeño cuerpo sacudirse con sollozos. Y en ese momento, cada persona en ese avión podía sentir la profundidad del amor de una madre y la rabia de una madre guerreando dentro de ella. Después de un largo momento, Victoria gentilmente se apartó, besó la frente de Jasmine y le susurró algo al oído que hizo que la niña asintiera. Luego Victoria se levantó, alisó su traje y lentamente se giró para enfrentar a Betty Walsh. La temperatura en la cabina pareció bajar 10 grados. El rostro de Victoria estaba calmado, compuesto, profesional. Pero sus ojos eran como hielo, como acero, como el filo de una cuchilla. No habló inmediatamente. Solo miró a Betty y esa mirada era más aterradora que cualquier grito pudiera ser. Betty empezó a hablar inmediatamente, palabras saliendo en una carrera desesperada. «Señora Thompson, lo siento tanto. Todo esto ha sido un terrible malentendido. El vuelo fue estresante, hubo pasajeros difíciles y yo no me di cuenta. Pensé que ella era solo... Nunca fue mi intención». Victoria levantó una mano perfectamente manicurada y la voz de Betty murió en su garganta como si alguien le hubiera cortado las cuerdas vocales. El silencio que siguió era ensordecedor. Victoria lo dejó estirarse. Dejó que Betty se retorciera en él. Dejó que el peso de lo que venía se construyera hasta que la tensión era casi insoportable. Cuando Victoria finalmente habló, su voz era calmada, medida, controlada. Pero de alguna manera llevaba más peso, más poder, más devastación que gritar alguna vez podría. Cada palabra era precisa, deliberada, elegida para impacto máximo. «Mi nombre es Victoria Thompson», comenzó, su voz llenando la cabina sin esfuerzo. «Soy la directora ejecutiva de Stellar Airways, la compañía matriz de esta aerolínea. Pero más importante, soy la madre de Jasmine. Y voy a decirte exactamente qué pasó en este vuelo basado en testimonios de testigos y evidencia de video». Comenzó a relatar cada detalle, cómo Betty había tomado el papeleo de Jasmine con disgusto, cómo había murmurado que algunos padres no deberían tener niños, cómo había negado el ginger ale a Jasmine y le había dicho que no dirigía un vivero, cómo había ignorado las súplicas de Jasmine por ayuda cuando estaba claramente enferma, cómo la había humillado públicamente cuando se enfermó, cómo la IAS había acusado de mentir sobre su condición médica, cómo se había burlado de ella, la había amenazado, le había dicho que se llamaría a servicios de protección infantil, cómo había desestimado cada intento de otros pasajeros por ayudar, y cómo finalmente, cuando Jasmine Etienne estaba tan enferma que apenas podía pararse, cuando se cayó y alcanzó apoyo, Betty la había golpeado en la cara lo suficientemente fuerte como para hacerla sangrar por la nariz. Con cada oración, el rostro de Betty palidecía más. Con cada detalle, parecía encogerse.
Varios pasajeros estaban llorando ahora, oyéndolo todo así, entendiendo el alcance completo de lo que se le había hecho a esta niña. Mi hija, continuó Victoria, su voz temblando solo ligeramente ahora con emoción suprimida, ha estado luchando contra la gastroparesia desde que tenía 6 años. Contrajo una infección severa que casi la mató. Su estómago no se vacía apropiadamente. Experimenta dolor crónico, náuseas y vómitos. Ha sido hospitalizada 12 veces. Ha perdido innumerables días de escuela. Ha soportado tubos de alimentación, procedimientos quirúrgicos y más dolor del que cualquier niño debería experimentar alguna vez. Los ojos de Victoria perforaron a Betty. Documentación médica apropiada fue archivada con esta aerolínea hace 3 semanas cuando reservé su vuelo. Estaba adjunta a su papeleo de menor no acompañado. Tenías acceso a toda esta información, solo nunca te molestaste en leerla. Tomaste una mirada a mi hija y decidiste que no valía tu tiempo, tu compasión o tu decencia humana básica. Betty intentó hablar, intentó cambiar la culpa, el entrenamiento, las políticas de la compañía. Si hubiera sido entrenada apropiadamente, no te atrevas, cortó Victoria, su voz afilada como un cuchillo ahora. No te atrevas a culpar las políticas de esta compañía por tu crueldad. Otras azafatas en esta aeronave no abusaron de mi hija. Tú lo hiciste. Esta fue tu elección, tu prejuicio, tu odio. Karen intentó interponer débilmente. La situación era confusa para todos. Victoria se giró hacia ella y Karen realmente se encogió ante la mirada en sus ojos. «Y tú», dijo Victoria, su voz fría como el hielo, «alentaste la violencia contra mi hija. Defendiste a su abusadora. Llamaste a una niña enferma que sufría payasadas. Estás baneada de Stellar Airways de por vida efectiva inmediatamente y personalmente enviaré un reporte completo de tu conducta a tu empleador. Saqué tu información del manifiesto. Sé exactamente quién eres y dónde trabajas y ellos sabrán qué tipo de persona eres realmente». El rostro de Karen se puso blanco y se hundió en su asiento sin otra palabra. Victoria se giró de vuelta a Betty y cuando habló de nuevo, su voz era final, absoluta, la voz de alguien pasando juicio. «Betty Walsh, estás despedida, efectiva inmediatamente, con causa y sin indemnización. Cargos criminales por poner en peligro a un menor y agresión a un menor serán presentados en la hora. Litigación civil seguirá y será extensa. Personalmente me aseguraré de que nunca trabajes en la industria de la aviación de nuevo. Me aseguraré de que cada aerolínea en este país sepa exactamente lo que hiciste y usaré cada recurso a mi disposición para asegurarme de que enfrentes las consecuencias completas de tus acciones». Betty colapsó en un asiento, todo su cuerpo temblando, lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor», sollozó. «Por favor, tengo una familia. Tengo niños que mantener. Cometí un error. Lo siento. Por favor, no hagas esto. Lo perderé todo». La expresión de Victoria no cambió. Su voz era fría y final. «Jasmine es mi familia. Y cuando te estaba rogando por ayuda, cuando estaba en dolor, cuando estaba aterrorizada y sola, no le mostraste misericordia. No le diste segundas chances. Así que ¿por qué debería yo dártelas?» Uno de los abogados de Victoria dio un paso adelante y le entregó a Betty un sobre. «Estás siendo notificada con una orden de restricción temporal. No debes tener contacto con Jasmine Thompson o Victoria Thompson». El oficial de policía también dio un paso adelante. «Señorita Walsh, estás siendo detenida por agresión. Por favor, levántate y date la vuelta». Mientras Betty era llevada del avión en esposas, aún sollozando, aún suplicando, Victoria se giró de ella. Había terminado con Betty Walsh. Esa mujer ya no importaba. Lo que importaba era su hija. Victoria se arrodilló junto a Jasmine de nuevo, tomó su mano y le prometió que iban directamente al hospital, que recibiría la mejor atención, que ahora estaba segura. Y mientras se preparaban para dejar la aeronave, cada pasajero que se había levantado por Jasmine recibió las gracias personales de Victoria, su información de contacto y su promesa de que serían compensados y honrados por su coraje. La justicia había llegado y era absoluta.
Si este momento te dio escalofríos, si sentiste el poder del amor de una madre y la furia de una madre, entonces presiona ese botón de suscribirse porque necesitas ver cómo termina esta historia. La resolución está llegando y es hermosa. Y déjame preguntarte, ¿crees que la respuesta de Victoria fue apropiada? ¿Fue demasiado dura o no lo suficientemente dura? Dime en los comentarios qué piensas que se ve como justicia en una situación como esta. Ahora veamos qué pasó después de ese día y cómo un vuelo terrible cambió toda una industria. Victoria no perdió ni un solo momento. Dentro de 20 minutos de abordar esa aeronave, había arreglado transporte médico privado para llevarla a ella y a Jasmine directamente al Hospital Infantil de Chicago. No una ambulancia regular, no un transporte médico estándar. Un vehículo especializado con un equipo médico completo a bordo que entendía la gastroparesia y podía monitorear la condición de Jasmine durante el viaje de 2 horas. Su equipo regular de gastroenterología ya estaba esperando en el hospital, alertado y listo. Pero antes de dejar el aeropuerto de Cleveland, Victoria hizo algo que mostró exactamente qué tipo de persona era. Personalmente buscó a cada pasajero que se había levantado por su hija. Jennifer Martínez, quien había sostenido a Jasmine y grabado el abuso. Marcus Green, quien había confrontado a Betty a pesar de que le dijeron que se ocupara de sus asuntos. Cada testigo que había hablado la verdad a pesar de la presión para quedarse en silencio. Victoria les estrechó las manos, les miró a los ojos y les agradeció con calidez y emoción genuina. Protegiste a mi hija cuando no tenía a nadie más, les dijo a cada uno. Le diste dignidad cuando alguien estaba tratando de quitársela. Nunca olvidaré lo que hiciste. Tomó su información de contacto, prometiendo vales de vuelo de por vida en Stellar Airways, cartas formales de gratitud y compensación completa por su viaje interrumpido. Cuando Marcus reveló que en realidad era el VP de operaciones de una aerolínea competidora, Victoria rió a través de sus lágrimas y lo abrazó. Entonces no tenías que ayudar, dijo. Pero lo hiciste de todos modos. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Marcus miró hacia abajo a Jasmine, quien logró una pequeña sonrisa cansada, y dijo, «Cualquiera de nosotros querría que alguien protegiera a nuestros niños. Ella merecía algo mejor que lo que recibió». Jennifer compartió su historia a través de lágrimas. «Enseño educación especial», explicó. «Conozco a demasiados niños que enfrentan discriminación por discapacidades invisibles. Cuando vi a Jasmine sufriendo, todo lo que podía pensar era que podría haber sido cualquiera de mis estudiantes. No podía quedarme en silencio, no podía dejar que esa mujer la lastimara más». Justo allí en la puerta, con Jasmine descansando contra su hombro, Victoria sostuvo una conferencia de prensa improvisada. Cámaras de noticias ya habían llegado, atraídas por reportes de un aterrizaje de emergencia y una agresión en un vuelo. Victoria se paró alta, su hija en sus brazos, y habló con un poder y claridad que cautivó a todos escuchando. «Lo que le pasó a mi hija hoy no puede volver a pasar nunca», dijo, su voz fuerte a pesar de la emoción detrás. «Necesitamos entrenamiento obligatorio de conciencia sobre discapacidades. Necesitamos tolerancia cero para la discriminación en la aviación. Y necesitamos proteger a los niños, especialmente a niños con enfermedades invisibles que viajan solos». Anunció allí mismo que Stellar Airways implementaría entrenamiento comprensivo sobre enfermedades invisibles. Revampearía completamente sus protocolos de menores no acompañados con input de especialistas médicos. Y establecería una junta de abogacía de pasajeros liderada por expertos en derechos de discapacitados. El video de Jennifer se volvió viral en horas. Para la mañana siguiente había sido visto millones de veces. Y una vez que la gente lo vio, una vez que entendieron qué había pasado, otros encontraron su coraje. En días, docenas de ex pasajeros vinieron adelante con quejas sobre Betty Walsh. Un patrón de 15 años emergió. Historias de comportamiento discriminatorio hacia pasajeros de color, hacia personas con discapacidades, hacia cualquiera que Betty considerara indigno de su respeto. Las quejas habían sido presentadas, pero nada se había hecho. Hasta ahora. Betty fue formalmente arrestada y cargada con múltiples cargos, incluyendo agresión a un menor,
poner en peligro a un niño y violaciones a derechos civiles. Perdió todas sus certificaciones de aviación. Enfrentó una demanda civil, no solo de Victoria, sino de otros ex pasajeros que fueron inspirados por la historia de Jasmine a venir adelante con las suyas. La mujer que pensó que era intocable lo perdió todo. La FAA lanzó una investigación completa en los protocolos de entrenamiento de Stellar Airways. Muchos CEOs habrían luchado ese escrutinio, habrían contratado abogados para minimizar el daño, pero Victoria lo dio la bienvenida. Lo usó como oportunidad para hacer cambios líderes en la industria, para establecer un nuevo estándar para cómo las aerolíneas tratan a pasajeros vulnerables. 3 días después de ese terrible vuelo, Jasmine salió caminando del Hospital Infantil de Chicago, completamente recuperada, sosteniendo la mano de su madre y agarrando al señor Parches. Victoria publicó una foto de ellas juntas en redes sociales con un mensaje que resonó con millones. Mi hija sobrevivió un trauma impensable, pero estamos convirtiendo este dolor en cambio positivo. Nunca nos quedaremos en silencio sobre la injusticia. Nunca dejaremos de luchar por aquellos que no pueden luchar por sí mismos. 6 meses después, Victoria y Jasmine se pararon juntas en una sala de reuniones de la Junta de Stellar Airways. Toda la junta de directores estaba presente junto con representantes de medios y defensores de derechos de discapacitados. Estaban allí para la revelación de algo histórico. La iniciativa ley de Jasmine era protecciones comprensivas para niños con enfermedades crónicas viajando solos, entrenamiento obligatorio de discapacidades para cada miembro del staff, desde azafatas hasta agentes de puerta hasta ejecutivos. Política de tolerancia cero para discriminación de cualquier tipo, penalizaciones pesadas para violaciones y, lo más importante, un sistema donde las quejas serían tomadas en serio, investigadas thoroughly y actuadas inmediatamente. La verdad final es esta. Cada niño, independientemente de su salud, su apariencia, su fondo, merece dignidad y respeto. Las enfermedades invisibles son reales y serias y merecen ser tomadas en serio. Aquellos en poder tienen la responsabilidad de proteger a los más vulnerables entre nosotros, no de abusar de ellos. La injusticia puede no ser siempre inmediata, pero siempre, siempre vale la pena luchar por ella. La historia de Jasmine cambió una industria, la crueldad de Betty terminó su carrera y su libertad, y el amor de una madre probó ser la fuerza más poderosa de todas. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo creer en la justicia y el poder de hablar, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Comparte esta historia. Deja que te recuerde que el silencio ante la injusticia nos hace cómplices, pero el coraje puede cambiar el mundo.